Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, 1 millón de puestos de trabajo perdidos, 250.000 millones más de deuda, 2,5 puntos de descenso del Producto Interior Bruto, caída del crédito de la actividad productiva un 20%, incremento de la morosidad hasta un 12%, subidas del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales, de las tasas y de los precios públicos, recortes brutales en sanidad, en educación y en dependencia. Ese es el resultado de sus 2 años de gobierno y de su política económica, de sus 2 presupuestos, el del 2012 y el del 2013. El resultado en cifras, señor Rajoy y señor Montoro. El resultado de una estrategia equivocada para luchar contra la crisis económica. Una estrategia que ha tenido un solo objetivo, que el presidente del Gobierno ha repetido aquí en muchas ocasiones, que no es otro que luchar contra el déficit público, el único objetivo. Y para ello ustedes acometieron una subida generalizada de los impuestos y los precios públicos y al mismo tiempo unos recortes de derechos sociales y de servicios sociales, es decir, una política injusta. Y además de injusta, una política que ha resultado ineficaz, porque recortando y recortando ustedes no se dieron cuenta que la economía caía, y con ella el desempleo o el empleo. El señor Montoro lo ha dicho aquí esta mañana al referirse al presupuesto del 2013 y del 2014 y a lo que no había que hacer. Efectivamente, ineficaz. Y el resultado en cifras es exactamente el que acabo de comentar. Una fórmula injusta e ineficaz para hacer frente a la crisis. Este es el debate que tenemos que afrontar hoy, que además lo afrontamos en medio de una catarata de declaraciones públicas de ministros, y no solo de ministros, sobre la recuperación de la economía española. El señor Montoro, y aquí yo me he divertido, señor Montoro, por cierto, el señor Montoro y aquí ha hecho una permanente alusión a la recuperación y ha traído una frase del señor Rajoy en Japón que considero útil para hacer el debate. Esa según la cual, señor Rajoy, lo que se discute prácticamente en todos los foros internacionales afanosamente es cuán grande va a ser la recuperación de la economía española. Sobre eso quiere el señor Montoro que discutamos aquí. Y lo voy a hacer. Es verdad que no sin antes decir que a continuación el señor Rajoy nos dice siempre que esa recuperación que está ahí es fruto de 3 reformas que también ha glosado el señor Montoro esta mañana aquí en esta tribuna: la reforma laboral, la reforma financiera y, finalmente, la consolidación fiscal. Y me pregunto en público, señores diputados, ¿a qué reforma laboral se refieren el señor Rajoy y el señor Montoro? ¿A aquella que ha destruido 1 millón de puestos de trabajo? ¿Se refiere a aquella reforma laboral que ha recortado derechos y deberes como nunca, derechos y salarios como nunca en nuestro país? ¿Se refiere a esa reforma laboral que este año ha dado la otra cara? Cuando se ha creado un poco de empleo, nos hemos enterado de que ese empleo de 500 euros y de 12 horas de trabajo. ¿Se refieren a esa reforma laboral como un éxito que está en la base de la situación de la economía española? Y cuando hablan de la reforma financiera, se refiere a la que nos ha costado 40.000 millones de euros a los españoles y ha conseguido que haya en España menos crédito que nunca. Y a la consolidación fiscal. Y cuando hablan de la consolidación fiscal, se refieren a esta, la que mencionaba al comienzo de mi intervención, a 250.000 millones más de deuda, o lo que es lo mismo, 300 millones de euros más de deuda cada día, 16 millones de euros más de deuda cada hora. ¿O acaso se refiere usted, señor Montoro, a ese proceso de consolidación fiscal que ha llevado el déficit de lo que depende del Estado, que es la seguridad social y la administración del Estado, lo ha llevado del 5,2 en el 2011 al 5,2 en el 2012 y al 5,2 en el 2013? Porque ese es el resultado real. Ese es porque usted, como diría a continuación, ha perdido muchos ingresos de la seguridad social por su política laboral. El resultado es que el campeón, con perdón, de la lucha contra el déficit, lo que ha conseguido es apretar a las comunidades autónomas para que éste recorten sanidad y educación. Eso es lo único que ha hecho usted, señor Rajoy y señor Montoro, lo único. Esa consolidación fiscal a la que ustedes se refieren, verá, no será el Partido Socialista el que lamente ni en público ni en privado algunos buenos datos que tenemos en este momento encima de la mesa. No serán los socialistas los que lamenten
que baje la prima de riesgo, que suba la bolsa o que aumente la afluencia de turistas en nuestro país. No lo vamos a hacer. Como tampoco vamos a recelar ni a cuestionar que nuestra balanza comercial ha mejorado. Es verdad que caben dudas razonables de que la mejora sea no porque hayan subido las exportaciones, sino porque han caído las importaciones, porque nuestra demanda interna se ha ido al suelo. Caben dudas, pero fíjese, señor Montoro, no lo vamos a cuestionar, ¿saben? Nosotros no estamos en cuanto peor mejor. No lo hemos estado nunca en nuestra historia, y menos ahora que, como usted decía esta mañana aquí, atravesamos la peor crisis que ha conocido nunca nuestro país. No lo estamos y no lo vamos a estar. Se lo diré de otra manera, señor Montoro. Nosotros en esto tampoco somos como ustedes. Tampoco. Ahora verá, una cosa es no estar en esa posición y otra cosa es no pedirles que digan la verdad, aunque esto sé que nos va a costar un poquitito. Veamos, la crisis no ha terminado, señor Rajoy, señor Montoro, no ha terminado. Si acaso la recesión está acabando, pero la crisis no ha terminado. Entre otras cosas porque su consecuencia más lacerante, la más dura, son los 6 millones de parados y siguen ahí. Pero por algo peor, verá, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí hoy, los presupuestos. La crisis no ha terminado porque para muchos españoles lo peor está por venir, lo peor está por llegar. ¿Qué cree usted que piensan los becarios que han perdido su beca por la regulación injusta del ministro de Educación cuando oyen hablar al presidente del Gobierno de cuán grande será la recuperación en España? ¿Qué pensarán? ¿Y qué cree usted que piensan los pacientes crónicos de los que he hablado aquí en esta Cámara cuando ustedes les empiecen a cobrar por la farmacia hospitalaria al escuchar al señor Montoro alborozado hablar del milagro español? ¿Y qué me dice de los pensionistas que van a escuchar al Gobierno hablar de que lo peor ha pasado ya cuando está poniendo encima de la mesa una reforma del sistema de pensiones que lo que hace es consolidar un mecanismo para perder poder adquisitivo durante al menos un lustro? Oiga, es que estos lo tienen todo peor por delante, los becarios, los enfermos crónicos, los pensionistas. ¿De qué recuperación les hablamos a los enfermos crónicos, a los pensionistas y a los becarios, señor Montoro? ¿De cuánta recuperación les hablamos? Y esto está así. Y sabe que le digo que cuando les oyen a ustedes pensarán, me están mintiendo, o mejor, me siguen, o peor, me siguen mintiendo y tendrán razón. Y a continuación pensarán, y es lo que quiero resaltar aquí, que todo esto son políticas suyas, que ustedes cambien el sistema de becas porque han querido. Son políticas suyas, que ustedes cobran a los pacientes crónicos porque han querido, son sus políticas, y que ustedes traen aquí una reforma del sistema de pensiones sin consenso con nadie, ni con empresarios, ni con los trabajadores, ni con los grupos parlamentarios, porque ustedes han querido. Una reforma, por cierto, una reforma del sistema de pensiones que debo decirles y recordarles es la primera reforma en nuestra democracia, la primera que afecta no a los pensionistas que lo serán, no, a los pensionistas que lo son ahora. Y a estos, señor Montoro, ¿cuánta recuperación le explicamos que va a haber? Esta es la primera consideración que quería hacerles. Y verá, le he pedido el otro día al señor Rajoy en esta Cámara que retire el copago de la farmacia hospitalaria, que lo retire. Hoy le voy a reiterar al señor Bet que retire su sistema de becas, que es injusto, que está bajando la cuantía de las becas y el número de becarios, que es injusto. Lo es, señor Bet. Y le voy a pedir también al Gobierno que retire esta reforma de pensiones que no tiene ningún acuerdo. Estoy seguro de que no lo van a hacer. ¿Y sabe por qué, señor Montoro? Y este es un tema que tenemos que debatir y que estamos debatiendo aquí a fondo. No lo van a hacer porque son sus políticas. Son sus políticas. Porque ustedes están aprovechando esta crisis para desmantelar el estado del bienestar. Esto es por lo que no lo van a hacer. Por eso permítame que le diga, señor Montoro, que resulta, iba a decir sarcástico, pero raro oír hablar aquí de la igualdad de oportunidades. No encuentro la palabra. Resulta irónico, resulta tremendo que hable usted de la igualdad de oportunidades, porque ustedes están cargándose la igualdad de oportunidades. Esa es la ley Wert, entre otras cosas, porque ustedes están bajando dramáticamente los presupuestos de la enseñanza pública, porque ustedes se han cargado la universalidad de la sanidad
española, porque ustedes han dinamitado nuestro sistema de relaciones laborales y porque ustedes van a poner un sistema de pensiones profundamente injusta. Esta es su política. Y esta política es la que alumbra también estos presupuestos. Por eso les dije al principio y les vuelvo a decir ahora, no los podemos apoyar, como no apoyamos los del 2012 y los del 2013. No lo podemos apoyar porque son injustos, porque son socialmente injustos, porque ustedes abordan la lucha contra el déficit recortando derechos sociales, recortando salarios y subiendo los impuestos a las clases medias y a los trabajadores. Y eso nos parece profundamente injusto. Por esa primera razón no los podemos apoyar, señor Montoro. Hace un rato les dije que este era el tercer debate presupuestario. Los dos anteriores los empecé diciendo que sus cifras eran increíbles. ¿Se acuerda, señor Montoro? En el último me gané unas cuantas reconvenciones por su parte, por llamarlas suavemente. Lo más lindo que escuché de usted en esta tribuna es que yo era un irresponsable. Voy a perder un minuto para que al menos en el boletín de las Cortes quede constancia de quién era el irresponsable. ¿Le parece, señor Montoro? Solo un minuto, ¿eh? Solo un minuto. Sí, un minutito. Sus presupuestos eran, fíjese, le voy a decir, rigurosamente erróneos. Rigurosamente erróneos. No voy a decir falsos, en fin, oiga, como un duro de madera. Y está ahí. Usted decía que la economía española decrecería el 0,5%, ¿se acuerda? Nosotros le dijimos que sería más del 1, será más del 1. Teníamos razón. Usted decía que el empleo decrecería el 0,2%. Nosotros dijimos que más que el 3, ¿se acuerda? Más del 3, teníamos razón. Y le dijimos que en su presupuesto faltaban 20.000 millones de euros, ¿se acuerda? Faltaban 20.000 millones de euros. También le anunciamos que subiría impuestos y lo subió en el mes de julio, subió los impuestos especiales. Y es verdad que vino la Unión Europea a echarle una mano y flexibilizó el calendario de déficit. Y le ahorró usted recortes por 20.000 millones de euros. Imagínese, señor Montoro, que no se produce ese cambio de política en la Unión Europea. ¿Qué hubiera usted hecho para recortar 20.000 millones de euros? ¿Cuánto destrozo más hubiera usted infligido a nuestro país con sus desastrosos presupuestos del 2013? Por tanto, para que conste en el diario de sesiones, oiga, nosotros teníamos razón y a continuación le añado, para ser completamente reales, que no tenemos mucho mérito, sabe, porque éramos nosotros y todo el resto del mundo estaban ustedes absolutamente solos con unos presupuestos absolutamente falsos. El problema, señor Montoro, es otro, verá, es que ahora estamos comparando su proyecto del 14 con los del 13. Pero sabe usted, el presupuesto inicial del 13 se parece al liquidado como un huevo a una castaña. Por tanto, no tenemos nada que comparar. Esto es un problema. No sé si a esto le llamaría usted un ejercicio de transparencia presupuestaria, no lo sé, pero reconozca conmigo que es tremendo que no sepamos a estas alturas qué presupuesto realmente manejan ustedes. Yo le pedí al señor Rajoy, cuando cambió la Unión Europea, que trajeran aquí un presupuesto modificado. Ahora tendríamos algo que comparar, es que no tenemos nada que comparar, lo cual nos lleva a una dificultad que es saber si el déficit se va a cumplir o no. Hay quien tiene dudas. El gobernador del Banco de España lo dijo en esta Cámara. Yo me gustaría que hoy me las despejara usted. Ya sé que usted ha tenido a Eurostat a su favor y que le ha permitido pelotear 7.000 millones para atrás, para el 2012, sí. Echar para atrás, en fin, le quito la palabra. Echar para atrás 7.000 millones de euros, ya lo sé, pero si da igual, señor Montoro, lo que le pido es que nos diga algo del déficit, porque es que usted ha presentado aquí unos presupuestos que no tienen término de comparación, ¿sabe? No tienen, porque los del 2013 sencillamente no existen. Y eso, créame, no es bueno en esta Cámara para discutir de forma medianamente racional los presupuestos. Es un problema de transparencia, palabra que parece que les gusta a ustedes mucho. Verá, en todo caso, no me cuesta nada reconocerle que estos presupuestos, sus grandes números, están mucho más cerca del consenso económico que los del año pasado. No me cuesta nada. No me cuesta nada reconocer que su crecimiento, su déficit y su deuda están por ahí. Es verdad que tenemos algunas dudas que le expondré luego, pero no me cuesta nada reconocerle esto, aunque solo sea para enfatizar que el año pasado dije la verdad, este año también. Lo más notable, con todo, es que estos presupuestos se discuten en un entorno económico muy distinto, menos negativo que el del año pasado, menos negativo.
El conjunto de la zona euro está saliendo de la recesión y los países que tenían la prima de riesgo más alta están mejorando. Déjeme que le diga que creo que esto es así porque se ha despejado en buena medida la incertidumbre sobre el futuro del euro. Y a eso ha contribuido, como nada, dos cosas. Primero, la declaración del señor Draghi de hace un año y segundo, que la Unión Europea ha avanzado en temas como la unión bancaria. Por tanto, esta incertidumbre que había sobre el euro se ha despejado y esto le ha venido muy bien a la zona euro. Y tengo que decirle también que a esto ha contribuido también mucho y notablemente el cambio de política económica en la Unión Europea, que se traduce básicamente en que ha habido una flexibilización en el déficit. Todo ello conforma un escenario en el que Europa ha mejorado y España ha mejorado también. Europa ha mejorado y España ha mejorado. No se trata de quitarle méritos al Gobierno, que ya se los pone él suficientemente solo. Se trata de poner las cosas en su sitio. Porque yo sé que es grande el liderazgo español, y el del señor Rajoy y el suyo en la política económica europea, sé que es un gran liderazgo, pero oiga, no tanto para conseguir que Grecia, Italia, Portugal, Irlanda y España y toda la zona euro empiecen a salir de la recesión al mismo tiempo. Eso no, señor Montoro. Ya sé, por cierto, el país que menos va a crecer según el FMI es España, de todos ellos. Ya sé que es grande su influencia, hoy nos lo ha recordado aquí en varios momentos, pero no tanto para conseguir que la prima de riesgo de todos los países baje al mismo tiempo. Eso no, señor Montoro, es bastante más sencillo. Es que ha mejorado Europa, y con Europa ha mejorado España, y con España han mejorado Portugal, Irlanda, Italia. Todo ha mejorado, señor Montoro. Claro, esa es la realidad. Por eso la prima de riesgo baja en España, en Italia, en Portugal. Por eso, señor Montoro, claro. Esa es la realidad. Y fíjese, eso significa que el cambio que ha habido en la política económica europea es importante y positivo. Y lo traigo, fíjese, mucho más por esto que por lo que le he dicho anteriormente. Lo traigo más para resaltar dos cosas, fíjese, dos cosas. Es verdad que la política europea ha empezado a cambiar, al menos en lo que se refiere a la consolidación fiscal. Ya no están obsesionados con eso, que ha sido la muerte para las economías del sur. Ha empezado a cambiar. Y yo lo que le digo es que lo peor que nos podría pasar es que alguien creyera en Bruselas que las cosas están en Europa mejor gracias a su política económica. Tengo que decirle con toda claridad que están mejor a pesar de la política económica de Bruselas. Que ha empezado, claro, señor Montoro, claro, que ha empezado a estar mejor cuando ha cambiado la política económica europea. Fíjese, le recuerdo, no me ponga gestos de escepticismo, cómo estaría usted si no le hubieran aliviado 20.000 millones este año. ¿Cómo estaría usted? ¿Y cómo estaría España? ¿Y cuál sería nuestro crecimiento? ¿Y cuál sería nuestro desempleo? Señor Montoro, seamos serios en este debate. Segundo, es verdad que hay reformas que han avanzado en una buena dirección. Conviene no olvidarlo. Por tanto, hay que profundizar en el cambio de la política económica, hay que profundizar en las medidas de reforma. Esto es lo más importante, porque, repito, la política económica no ha sido un éxito. Mire, al contrario, le diré, la política económica europea desde la crisis de Grecia del 2010 ha sido un desastre y el resultado ha sido deuda pública como nunca en los países del sur y el desempleo más alto que ha habido nunca en los países del sur de Europa. Ese es el resultado. Por eso ha cambiado y ese cambio nos ha venido muy bien y no hay que lamentarlo, sino lo contrario. Ahora déjame que le haga una pregunta. ¿Cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado en España y en el resto del sur de Europa y en Irlanda si este cambio de la política de consolidación fiscal, si este abandono de la compulsión europea a favor de la austeridad se hubiera producido 2 años antes? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado? O déjeme que le haga otra pregunta, que seguro que es pertinente. ¿Cuánto sufrimiento se hubiera ahorrado Europa si la declaración que hizo el señor Draghi el año pasado, que fue tan sencilla como decir aquí estoy y con el euro no se mete nadie, la hubiera hecho el señor Trichet en verano del 2010? ¿Cuánto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado? Y si lo traigo aquí es para enfatizar eso. Han cambiado, señor Montoro, han cambiado. Y esto nos ha beneficiado a todos, también a España, y por eso estamos ahora como estamos. Por eso. Y a continuación le digo, tercera conclusión que quiero sacar. Tenemos un pacto aquí en esta Cámara de todos los grupos parlamentarios para seguir avanzando en este cambio en la política europea. Quiero reiterar la validez de ese pacto. Todo lo que aquí firmamos, todo lo que aquí acordamos tiene pleno sentido y en este momento más que nunca. Crecimiento, políticas sociales, reformas en la Unión Europea. Ese es el camino, porque coincido con usted, señor Montoro, coincido con usted en que o Europa nos ayuda o salimos con Europa o no hay salida para la economía española. Vuelvo al presupuesto.
Claro, ustedes han tenido una oportunidad, porque es verdad que nos han flexibilizado el calendario de déficit. Por cierto, algunos lo pedimos y en aquel entonces, acuérdase, lo menos que oímos era que éramos unos antipatriotas, ¿se acuerda? Pedimos 2 años, ahora nos han dado 3, pero en fin, para la historia. Usted tiene más flexibilidad, tenía más flexibilidad. Y claro, nosotros pensamos que aprovechando esa flexibilidad iban a hacer lo mismo que Europa, que es cambiar. Ustedes tenían la oportunidad de cambiar en este presupuesto, cambiar su política de ingresos y su política de gastos. ¿Para qué? Para hacer una política más justa, para hacer una salida más justa, para repartir mejor los esfuerzos y para combinar crecimiento y austeridad. Esto es lo que usted podía haber hecho y esto es lo que usted no ha hecho. Usted nos trae unos presupuestos que hay quien ha escrito que son de continuidad y es verdad, son exactamente de continuidad. Usted en parte los ha defendido aquí en esta Cámara, aunque luego también ha criticado la política de austeridad a ultranza esta mañana en esta tribuna. Y yo le digo, usted tenía que haber aprovechado para cambiar, como ha hecho Europa. Tenía que haber cambiado su política económica, su política de ingresos, su política de gastos, y esto le hubiera permitido traer un presupuesto con una salida más justa, repartiendo mejor los esfuerzos para salir de la crisis y con una combinación adecuada entre austeridad y crecimiento. Pero usted no lo ha hecho. Le demostraré a continuación que no lo ha hecho. El señor Rajoy dijo en algún sitio, no me recuerdo dónde, dijo que no iba a haber más ajustes, que no iba a haber más recortes, pero usted sabe que no es verdad. Usted esta mañana decía aquí el presupuesto del Estado es el conjunto de las administraciones. Tiene usted razón. Usted manda a Bruselas un presupuesto o un plan presupuestario donde se recoge quién recorta el año que viene y el siguiente. ¿Sabe quién es? Las administraciones autonómicas y la administración local. ¿Y sabe dónde recortan? En sanidad, en educación y en servicios sociales. Por tanto, van a seguir ustedes con los recortes, van a seguir ustedes con los ajustes, van a seguir ustedes apretando a las comunidades autónomas a las que no les han dado flexibilidad en el déficit, en educación, en sanidad y en servicios sociales. Le diré, los 3.000 millones que se ajustan el año que viene según sus propios documentos, que por cierto esta Cámara no conoce, los hemos conocido a través de Bruselas, lo cual me parece otro ejercicio más de transparencia presupuestaria. Estos 3.000 millones, 2.000 van a sanidad y 1.000 van a educación. Es así, son sus datos. Con lo cual, le diré, el presupuesto de sanidad bajará 2 décimas. Nos vamos a gastar el año que viene el 5,8% del PIB y la educación caerá al 4,3% del PIB. ¿Sabe qué gasto medio tiene la Unión Europea en sanidad? El 5,8%. ¿Y sabe qué gasto tiene educación? Perdón, el 7,4%. ¿Y sabe qué gasto tiene educación? El 5,5%. En otras palabras, se gasta 1 punto más en educación y 2 puntos más en sanidad, la media de la Unión Europea, que lo que van a gastar España el próximo año. Y la pregunta que le hago es, oiga, ¿cómo quiere usted que compitan nuestros jóvenes si la educación española invierte 1 punto menos de PIB cada año? ¿Cómo quiere usted que compitan? ¿Qué sanidad le ofrece usted con estos presupuestos a los ciudadanos si nos vamos a gastar 2 puntos menos que la media de la Unión Europea y siguen ustedes recortando y recortando y recortando? Y finalmente recortan los ayuntamientos, que para eso han hecho la reforma local, los servicios sociales de los ayuntamientos. Esta es la realidad. Y vuelvo a la pregunta que usted nos hacía esta mañana. ¿Cuánta recuperación, señor Montoro, le vamos a explicar a los ciudadanos que utilizan la educación pública o la sanidad pública o los servicios sociales que hay en nuestro país? ¿Cuánta recuperación si ustedes recortan la sanidad, recortan la educación y recortan los servicios sociales porque son ustedes, señor Montoro? ¿Cuánta? Este es el debate. Y lo podemos pasar al presupuesto, si quiere. Oiga, ¿cuánta recuperación le podemos decir a los desempleados que van a tener en relación con lo que tenían? Porque es verdad que ustedes les recortaron el desempleo. ¿Cuánta recuperación van a tener? ¿Cuánta recuperación van a tener los dependientes, que prácticamente han perdido todas las ayudas? ¿Y cuánta recuperación van a tener las familias, estas que están pasándolo muy mal, que están por debajo del umbral de la pobreza? ¿Cuánta recuperación, señor Montoro? Y es verdad que usted podía haber hecho otra política de ingresos y de gastos, aprovechando además la mayor flexibilidad que tiene. La podía haber hecho. Por ejemplo, y le daré solo uno, podría haber cogido las desgravaciones del IRPF, que sabe usted que nosotros creemos que son injustas, haberlas cambiado, haberlas modificado y haber sacado dinero para pagar toda la dependencia. Le hubiera sobrado muchísimo dinero con esta modificación, pero usted no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque, como usted ha defendido desde esta tribuna, sus presupuestos son continuistas, o lo que es lo mismo, siguen con los recortes en sanidad, siguen con los recortes en educación y ahora con los recortes en los servicios sociales. Esta es otra razón, o la misma razón que le decía antes, por la cual nosotros no los podemos apoyar. Son una oportunidad perdida para haber modificado su forma de ajuste presupuestario en nuestro país. ¿Qué nos dicen los presupuestos, señor Montoro? Mire, nos dicen
Nos dicen lo siguiente, que al final del año que viene no habrá recesión. Eso nos lo dicen. Que no se habrá creado empleo. Eso también nos lo dicen. Que la deuda pública será cerca del 100% de nuestro PIB. Eso también nos lo dicen. Nos dicen que los salarios continuarán bajando. Nos dicen que los gastos en I+D prácticamente estarán estancados, lo mismo que los gastos a la reindustrialización o las ayudas a la reindustrialización. Nos dice que incluso un sector tan boyante y tan importante como el turismo va a haber reducido sus gastos en el 5%. Nos dicen más, que no va a haber mejoras significativas ni en educación, ni en sanidad, ni en dependencia. Nos dicen que va a haber recortes, se lo acabo de recordar, en las administraciones autonómicas. Y nos dicen que van a mantener ustedes las subidas de tasas y las subidas de impuestos. Eso es todo lo que ustedes nos presentan aquí. Es decir, continuismo, más de lo mismo. Ni una sola nueva política de crecimiento. Ustedes, ni una, señor Montoro, ustedes fían toda la mejora de competitividad, y lo ha dicho usted esta mañana desde esta tribuna, la fían a la bajada de salarios, la fían solo a eso. Y eso es profundamente injusto, señor Montoro. Ustedes no mejoran en absoluto los servicios sociales básicos, en absoluto. Vamos, que siguen ustedes empeñados en su modelo de salida de la crisis, que es muy sencillo, recortar el estado del bienestar y recortar los salarios de los trabajadores. Ese es su modelo, y contra ese modelo es contra el que estamos, porque es injusto. Pero sobre todo, señor Montoro, porque con los datos de los que disponemos de la economía española es profundamente ineficaz. Ineficaz, entre otras cosas, porque no ha podido acabar con el déficit. Y voy a hablarle de la seguridad social para ir terminando ya. Verá, en España hay 900.000 cotizantes menos en este momento. 900.000, ¿de acuerdo? 900.000 en relación con diciembre del 2011. Verá, ustedes abarataron el despido en plena recesión y el resultado fue más despidos. Esa es su reforma laboral, pero hicieron algo más, porque los salarios se han reducido drásticamente. Escúcheme, señor Montoro, drásticamente. 5 trimestres seguidos de reducción salarial, justo desde que se aprobó la reforma laboral en febrero. Y no solo eso, fíjese, siento que no esté la ministra de Trabajo. Verá, hay 2 millones menos de trabajadores con convenio al final del 2012 que al final del 2011, 2 millones. 8,5 millones en total, se han perdido 2 millones. Un 20% de trabajadores han perdido el amparo de su convenio colectivo. Y ahí se entiende la rebaja salarial. Es que si usted no tiene convenio y además le dan ustedes el poder a los empresarios de establecer las condiciones de trabajo, está clarísimo, los salarios bajan. ¿Sabe el problema, señor Montoro? El problema es que la peor combinación que existe para la seguridad social, la peor, es caída del empleo y caída de los salarios. Es letal. Es un cóctel letal. Si baja el empleo y bajan los salarios, se van a pique los ingresos de la seguridad social. Y es justamente lo que les ha pasado a ustedes. Exactamente eso. Los ingresos cayeron un 4% el 2012, a un ritmo parecido el 2013 y, según los datos presupuestarios, caerán un 3,9% el año que viene. ¿Sabe cuál es el resultado en cifras? Verá, el 2011 hubo 700 millones de déficit en la seguridad social, 700. El 2012, 10.000. El 2013 habrá 13.000 y el 2014, según sus presupuestos, 11.000. Este es el resultado. Y ¿sabe qué le digo? Que este es el peor resultado para la seguridad social. Y es que a la seguridad social le viene fatal, fatal, el esquema de competitividad por el que ustedes han optado, que es despido barato y rebaja salarial. Le viene fatal. Esta es la realidad. Y ahora, claro, y ahora, como tienen ustedes estos problemas presupuestarios, quieren ustedes que estos destrozos los paguen los pensionistas. Y yo le digo, señor Montoro, que con nosotros no cuente para hacer esa operación. Los destrozos de su reforma laboral, que es lo que son, no lo van a pagar los pensionistas, que es gente, por cierto, que ha sido solidaria, como sabemos todos, en esta crisis. Las pensiones han sujetado a muchas familias en nuestro país, que son los pensionistas a quienes les dijimos cuando los ingresos iban bien, se acuerdan, en los 2000, como los ingresos van bien vamos a ahorrar. Y ahora, cuando van mal, quieren ustedes decirles que en lugar de gastar esos ahorros, lo que vamos a hacer es bajar el poder adquisitivo. No, señor Montoro. Este desastre de su reforma laboral, que ha abaratado el despido, que ha abaratado los salarios y que ha traído como resultado la quiebra de la seguridad social, esto no lo vamos a pagar y no lo van a pagar los pensionistas, al menos no con nuestro apoyo, señor Montoro. No lo vamos a hacer. Y le diré algo más. Los ingresos. Le voy a hacer
Antes, una precisión sobre la Seguridad Social que me gustaría que me aclarara. En sus presupuestos usted dice que el 2014 no se va a crear empleo, ni a destruir prácticamente, ¿de acuerdo? Ni se crea ni se destruye prácticamente en el 2014 el empleo. Sin embargo, los ingresos de la Seguridad Social caen un 3,9% en el 2014, son otros 11.000 millones de euros. Y mi pregunta es, ¿caen los salarios, cae el empleo realmente, o caen las dos cosas o está mal hecho el presupuesto? Me gustaría que me lo aclarara, ¿no? Son los datos de sus presupuestos los que he visto. Como me gustaría que me aclarara cómo se explica que vayamos a mejorar nuestra demanda interna con su política de rentas. Me gustaría que me dijera cómo vamos a pasar del menos 2,6 al 0,2, que creo que es lo que usted dice que pasa. Creo que es lo que dicen. Bajamos los salarios, congelamos los salarios de los funcionarios, recortamos las salidas, las plantillas de la función pública, bajamos el poder adquisitivo de los pensionistas y recortamos el seguro de desempleo. ¿Me quiere usted explicar cómo vamos a mejorar el consumo? ¿Me quiere explicar cómo vamos a mejorar la inversión con el crédito al menos 20% y la morosidad al 12%? Sé que usted fía mucho a la exportación y me parece bien. Por cierto, está creciendo la exportación, menos que en el 2010 y menos que en el 2011, ¿recuerda? Menos. Y allí no había bajadas salariales. Luego dejen ustedes de decir eso de que crecen porque bajaban los salarios, porque no es verdad. De hecho, en el 2010 y en el 2011 no hubo bajada salarial y las exportaciones crecieron mucho más de lo que están creciendo ahora, pero están languideciendo. Explíqueme, señor Montoro, cómo consigue usted llegar a ese crecimiento con estos datos que le he expuesto. Y voy terminando ya hablando de los ingresos. Los ingresos, señor Montoro, aquí se lo he dicho antes, aquí sí que hay lo mismo, es una prórroga de sus mentiras, para entendernos, ¿no? Básicamente. Ustedes dijeron que iban a bajar los impuestos y los subieron. Dijeron que los iban a subir solo por 2 años y los prorrogaron a 3. Y ahora, según los papeles que mandan a Bruselas, ustedes los van a prorrogar otro año más, hasta el 2015. Esto es lo que dice el documento que han mandado ustedes a Bruselas. Y ustedes es que no han querido abordar una reforma seria de la fiscalidad. Ahora la prometen, parece, para el año que viene, porque el siguiente es electoral. A ver si alguien pica. Pero, verá, podían haber hecho ustedes, como les dijimos, haberse planteado un impuesto sobre grandes fortunas. Lo podían haber hecho. El Fondo Monetario nos lo recomienda. Podían haber revisado las desgravaciones, podían haber puesto un mínimo en el impuesto de sociedades. Algunas reformas han hecho, pero algunas más habría que hacer para que las empresas no se desgraven y al final acaben pagando mucho más las pymes que las grandes. Podían haber hecho todas estas cosas. Si las hubieran hecho, hubieran tenido más ingresos y hubieran tenido más posibilidades de distribuir el esfuerzo entre los distintos sectores sociales. Pero ustedes han renunciado a eso, renunciaron a eso. Este año también vuelven a renunciar a eso. Y el resultado, efectivamente, es el que tenemos. Porque, como bien dice el presidente del Gobierno, nuestro problema, señor Montoro, no es un problema de gastos. Tenemos un gasto público 3 puntos por debajo que la media europea. Nuestro problema es un problema de ingresos, donde estamos 9 puntos por debajo. Y ustedes tenían que haber tocado el sistema impositivo como les propusimos el año 2012, el año 2013 y les vamos a proponer otra vez más este año, el 2014. No lo han hecho y su modelo es injusto. Y así tenemos los resultados que tenemos, que se los comenté el año pasado en el pleno de esta Cámara. Crecen los millonarios exactamente al mismo ritmo que los pobres. Ese es el resultado de este modelo. Por eso, porque su modelo es injusto. Termino ya hablando del fraude fiscal. Lo presentó usted el otro día, la lucha contra el fraude en general, con la vicepresidenta del Gobierno. Por cierto, aprovecho para comentarla que ya le pedimos en su momento que pidiera disculpas por aquello que dijo de los 500.000 parados, a los que les dijo que cobraban en B, lo cual, por cierto, me parece un poquitito temerario, un poco temerario. Pero verá, señora vicepresidenta, si me escucha un momentito, gracias. Verá, ¿qué le cuesta a usted pedir disculpas? ¿Qué le cuesta a usted salir el viernes y decir, oiga, me equivoqué en la cifra? Y efectivamente no hay 500.000 parados que estén cobrando en B. No le cuesta a usted nada, porque sabe, es la segunda vez que faltan ustedes al respeto a los parados. La primera vez lo hizo aquí el presidente del Gobierno cuando dijo aquello de voy a bajar el seguro de desempleo para que la gente busque empleo con más celeridad. Vamos, les vino a decir es que estáis a la sopa boba y no
tenéis empleo porque no lo queréis. Y esta vez la segunda. Hágalo, ¿sabe? Creo que sería una buena cosa que todos le agradeceríamos. Hágalo. Señor Montoro, el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha dicho que ustedes están recaudando este año entre 500 y 600 millones menos por la lucha contra el fraude fiscal de lo que llevaban recaudados el año pasado. Lo traigo aquí para que me diga usted si es cierto o no es cierto. En todo caso, en sus presupuestos figura algo que me ha llamado poderosamente la atención. Caen los efectivos de la agencia tributaria, exactamente en 612 efectivos menos. Y claro, la pregunta, señor Montoro, es con menos recursos humanos, con menos recursos materiales, con una amnistía fiscal que ha rebajado hasta el mínimo la moral fiscal del país y con una oficina del fraude que le dice a la Audiencia Nacional que se puede desgravar legalmente a las donaciones de los partidos, pues sabe usted, esto de la lucha fiscal se está poniendo complicado. Explíquenoslo aquí. Díganos que efectivamente no va a bajar usted la plantilla de la agencia tributaria y que efectivamente la lucha contra el fraude fiscal va a ser uno de sus objetivos fundamentales. Como hicimos el año pasado, traeremos un conjunto de enmiendas que no me da tiempo a explicar para no abusar de la presidencia de esta Cámara, que tienen que ver en parte con lo que he venido hablando. Tienen que ver con reformas fiscales, tienen que ver con políticas de crecimiento, tienen que ver con políticas sociales, tienen que ver también, cómo no, con los créditos y el crédito de las pequeñas y medianas empresas, tienen que ver con los planes de empleo de Andalucía, de Canarias y de Extremadura que ustedes han retirado en este presupuesto y queremos que se reincorporen, tiene que ver finalmente con el reparto de déficit entre comunidades autónomas y el Estado. Y como decía al principio, mantenemos vivo nuestro apoyo al Gobierno para seguir cambiando la política europea, porque creemos que está ahí una buena parte de la salida de la crisis en nuestro país, al tiempo que le pedimos al Gobierno que haga esos mismos cambios en la política española, que lo que ha ido mal en Europa ha ido mal en España y que lo que al cambiar ha mejorado la situación europea, si cambiáramos mejoraría la situación española. Esto es lo que le pedimos. Por eso le decimos que se lleven ustedes los presupuestos y los hagan de nuevo, porque son, como he tratado de demostrar, socialmente injustos, porque son ineficaces desde el punto de vista económico y porque están creando una enorme desigualdad en nuestro país, señor Montoro, una enorme desigualdad. Verá, hay quien describe la situación de la economía española con 4 dígitos, 0, 25, 50, 100. 0 es el crecimiento, 25 es la tasa de desempleo, 50 es lo que han bajado el precio de la vivienda y 100 es el porcentaje de deuda en relación con el PIB, de deuda pública. Señor Montoro, pública. Yo no lo voy a utilizar, pero sí le voy a hacer un razonamiento que me parece pertinente. Verá, si se cumplen sus propias previsiones, las suyas, las del Gobierno, cuando acabe la legislatura, repito, sus previsiones en el 2015, en España habrá más impuestos, menos derechos sociales, mucha más deuda y más desempleo que cuando ustedes llegaron. Ese será el balance de su legislatura. La penúltima oportunidad que tienen para cambiar una política económica que está en el fondo de algunos de los resultados que acabo de decir es esta. Por eso le pido que se lleven los presupuestos y que traigan unos distintos, a ver si conseguimos mejorar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.